noches y bienvenidos a este nuestro programa En Esencia. Hoy día martes, en una hermosa tarde de Quito, que no se decide si hace calor o hace frío. Hoy día vamos a conversar con Guido Santillán. Él es presidente de la Asociación de Franquicias del Ecuador, que nos va a dar los tips de qué es una franquicia, cómo usted puede invertir en una franquicia y por qué es beneficioso. Ahora que estamos pensando en qué hacer, tal vez usted perdió su trabajo, tiene una inversión por ahí que no sabe qué hacer. Bueno, las franquicias es un negocio probado, como yo digo, pero tenemos al experto que nos va a hablar sobre ellos. Bienvenido, Guido, gracias por estar en los estudios de En Esencia el día de hoy, martes. Por favor, déjanos conocer acerca de tu experiencia y de lo que hace la Asociación Ecuatoriana de Franquicias. Gracias, Karina. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa, hablar y poder hablar de este tema que nos apasiona tanto, que es el tema de las franquicias. Bueno, primeramente, la Asociación Ecuatoriana de Franquicias es una entidad que agrupa a las franquicias existentes en Ecuador, la cual tiene como objeto el difundir la importancia del sistema de franquicias en el país, que en resumen es beneficioso para el país en cuanto a la generación de fuentes de empleo y dinamización de la economía. Es decir, los efectos positivos, no solamente para el dueño de la marca, sino para el país en general, son positivos. Por eso debemos trabajar en el tema de franquicias. Perfecto, entonces estamos hablando de franquicias. Primero, para que todos los que nos ven y nos escuchan, quisiéramos saber, por favor, qué es una franquicia. No sabemos nada y queremos que nos expliques qué es una Excelente, franquicia. excelente. Voy a dar dos conceptos, el uno muy sencillo y el otro ya un poquito más elaborado. El primero, el más sencillo. Franquicia es la duplicación de un negocio exitoso. Es decir, si alguien tiene un negocio ya con varios años de funcionamiento, que tiene la acogida de la clientela, la franquicia le va a permitir justamente una expansión empresarial, otorgándole el permiso de uso de la marca a una tercera persona. Entonces, es el concepto rápido que es duplicar un negocio exitoso. Existe un concepto ya un poco más elaborado en donde intervienen los elementos que conforman la franquicia, en donde está el franquiciante, el dueño de la marca, el franquiciado, que es la persona que va a adquirir la franquicia. Entonces dice lo siguiente: la franquicia es un método de expansión empresarial mediante el cual el dueño de la marca permite y apoya al franquiciado para que replique su negocio y siga las instrucciones definidas en la franquicia. Para ello, justamente el franquiciante tendrá que dar el soporte técnico, asesoramiento continuo. A cambio de eso, el franquiciado deberá pagar unos valores como derecho de entrada, regalías, para seguir las normas de la franquicia y atender a los clientes. Entonces, esta sería la definición más larga sobre qué es una franquicia. Perfecto, Guido. Estamos hoy tarde aquí en Esencia hablando con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, Guido Santillán, y nos explica que una franquicia es replicar un negocio. Claro, como todo tiene sus reglas del juego, ya que estamos replicando un negocio que ya existe. Guido, dentro de todo lo que son franquicias, ¿cómo ha crecido en los últimos tiempos las franquicias en Ecuador? Ya, excelente pregunta, Karina. Mira, de las estadísticas que nosotros tenemos, eh, son las siguientes. En Ecuador existen aproximadamente 300 franquicias, tanto extranjeras como locales, de las cuales únicamente el 20% son franquicias locales, franquicias ecuatorianas. Entonces, este porcentaje de 20% es relativamente bajo en comparación al porcentaje de franquicias existentes en los otros países. Por ejemplo, Colombia tiene prácticamente un 50% de franquicias locales en comparación a las internacionales. Perú tiene cerca del 40%. Nosotros únicamente estamos en el 20%. Eso quiere decir que los empresarios ecuatorianos no están aprovechando el sistema de franquicia como un método de crecimiento empresarial. Únicamente se ha utilizado en el esquema de que las franquicias extranjeras llegan a nuestro país. Pero yo pienso que ya estamos en la época de que nuestros negocios ecuatorianos tienen mucho potencial para desarrollarse bajo el esquema de franquicia.
Es ahí justamente una de las funciones de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias y como Ecofranquicias también para promover el desarrollo de franquicias ecuatorianas, porque existen negocios exitosos que pueden ser muy competitivos entrando al esquema de franquicias. Perfecto. Estamos hablando de una franquicia. Una franquicia es duplicar un negocio exitoso, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Así es. Al duplicar un negocio exitoso, yo me doy cuenta que es un negocio probado, o sea, que es un negocio que ha resultado. Si nosotros invertimos en un negocio probado como una franquicia, entonces nos va a ayudar a que el rendimiento de nuestra inversión sea mejor. ¿A qué se aduce, Guido, esta poca intención tal vez del ecuatoriano, del empresario ecuatoriano en franquiciar sus negocios? ¿O por qué crees tú que todavía no hay esa confianza de adquirir franquicias y en vez de eso se crean negocios, negocios, negocios por todos lados y todos venden lo mismo pero no tienen una imagen o una marca? Bueno, yo considero que principalmente falta de difusión del tema de franquicias. Normalmente lo que hemos escuchado de las franquicias es de que tenemos que adquirir de afuera las franquicias extranjeras. Eso es lo que comúnmente sabemos. Y normalmente así ha sido la historia de las franquicias en todos los países de América Latina. Es decir, las franquicias extranjeras llegan a nuestro país. Esa es la primera etapa. Pero justamente la segunda etapa es pensar en desarrollo de franquicias locales. Entonces, lo que pienso es que nos falta difundir que podemos franquiciar nuestros conceptos de negocios, que de las franquicias ecuatorianas existentes hay algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, puedo mencionar Vicenza con 500 locales en Ecuador, Cruz Azul con 800 locales, Ceviches de la Rumiñahui con 50 locales. Entonces, hay casos de franquicias ecuatorianas exitosas y debemos justamente seguir trabajando para que ese tipo de negocios, para que los negocios entren a funcionar bajo el modelo de franquicias por las ventajas que ofrece para ambas partes. Vamos por ese lado, Guido. Si bien es cierto, hemos explicado que una franquicia es comprar un negocio ya puesto, comprar un nombre, comprar una marca, ¿cuáles son las reglas del juego? Perfecto. Las reglas de juego son las siguientes. Primeramente, yo debo tener el perfil para seguir instrucciones. O sea, yo estoy comprando, yo estoy adquiriendo el permiso de uso de la marca y modelo de negocio. Mira, son dos elementos. La franquicia es el permiso de utilizar la marca y utilizar el modelo de negocio, es decir, cómo se maneja ese negocio. Eso hay que aclarar. A veces se piensa que solamente es adquirir, tener el permiso de uso del letrero. No, eso no es franquicia. Franquicia es, utilizo el letrero, pero con el modelo de negocio, es decir, de cómo se maneja ese negocio, de las reglas de juego de ese negocio. Entonces, justamente debemos buscar, o el franquiciador, dueño de la marca, busca personas que tengan ese perfil de seguir instrucciones. Y eso se complementa justamente con la persona que adquiere la franquicia, debe tener el apoyo familiar para que el negocio sea más eficiente, tiene que dedicarse a lo que le gusta. Hay veces personas que únicamente piensan de que piensan en la rentabilidad, pero la franquicia es algo de tiempo y de gusto. Debe tener el tiempo para manejar el negocio, para administrar, para controlar, y debe gustarle la actividad. Si le gusta la actividad, entonces va a dedicarse todo el tiempo, va a dedicar todo el tiempo necesario para el control y obtener el éxito en el negocio. Entonces, básicamente son los requisitos básicos: capacidad económica, tiempo y gusto por la actividad. Básicamente podemos resumir en estos tres elementos necesarios para que la persona que quiera adquirir una franquicia le vaya bien en la franquicia. Perfecto. Al nosotros adquirir una franquicia, nosotros no solo elegimos el nombre, sino también el modelo del negocio. Por eso, todos los que nos ven y nos escuchan tienen que entender que si el modelo de negocios que elegimos y tenemos que respetar ha sido exitoso, es por eso que nosotros podemos comprarlo y podemos de nuestra inversión sacar más dinero. Guido, es importante a todos los que nos ven y nos escuchan indicarles, porque hay varios costos, ¿no? O sea,
si tú pagas por una franquicia, me supongo que pagas por algunos rubros, yo sé, capacitación, tal vez, algunos sistemas informáticos. ¿Qué es lo que pagas tú al adquirir una franquicia? Perfecto. Es necesario mencionar que se debe detallar principalmente dos rubros. O cuando hablamos de franquicias debemos aclarar de dos rubros. El primero es que, por ejemplo, si yo quiero tener un restaurante bajo el modelo de franquicia, para tener ese restaurante yo necesito invertir en dos elementos que son fundamentales. Primero, la adecuación necesaria para el montaje del local. Es decir, el letrero, las mesas, las sillas, los congeladores, los refrigeradores, todo lo necesario para el restaurante. Y eso hay que pagarle a los proveedores, no al franquiciador. El valor que se le paga al franquiciador dueño de la marca es el derecho de entrada de franquicia, que es el pago inicial que justamente permite el tener el permiso de uso de la marca y la capacitación inicial. Luego de eso hay otro rubro muy común en las franquicias que se llaman las regalías o royalty en inglés, que por lo general son pagos periódicos, pagos mensuales, que por lo general es un porcentaje de las ventas de cada local para la franquicia, con el cual el franquiciador va a tener la opción de la supervisión, la innovación, la capacitación que permite el desarrollo de la marca. Entonces, básicamente esos son los elementos que tiene que pagar el franquiciado al dueño de la marca, que es el franquiciante. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para decidir, como tú, bueno, uno de los elementos que tú nos dijiste fue que nos gusta el negocio, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para decidir por una franquicia? ¿Será por el, bueno, debe ser por el monto de capital que tenemos, pero ¿cómo nos aconsejarías tú o a dónde tenemos que acudir? Yo tengo un dinero que quiero invertir y quiero ver una franquicia. ¿Dónde existe el banco de franquicias o existe alguna información sobre esto? ¿Cómo nos informamos? Perfecto. Bueno, actualmente el Internet es un medio utilizado para buscar sobre franquicias. Nosotros tenemos justamente un sitio web, ecuafranquicias.com, en donde presentamos opciones de franquicias disponibles. En la actualidad, debido a la pandemia, las franquicias que más acogida están teniendo son las de alimentación y salud, que son los sectores favorecidos en esta época. Y sobre todo las franquicias de alimentación, las cuales han fortalecido el segmento de entrega a domicilio y servicio para llevar. Es decir, las franquicias en esta época complicada también se han visto afectadas, pero han podido, en su mayoría, innovar, han podido adaptarse, muchas de ellas. Y justamente uno de los enfoques que se lo ha dado es de que el tema de servicio a domicilio hoy es fundamental. Actualmente ya no necesitas un local en donde puedas recibir a 100 personas con 50 mesas. Entonces, hoy el concepto ha cambiado. Ahora están innovándose locales tipo express, locales en donde lo fundamental es el servicio a domicilio y servicio para llevar. Entonces, eso es parte de la innovación que están teniendo las marcas para salir adelante. Y es lo que tienen las franquicias, conocimiento de cómo resolver problemas. Actualmente estamos en el problema de la pandemia. Justamente hay muchas crisis que las franquicias lo han superado y lo seguirán superando porque están basados en el conocimiento, en la experiencia de alguien que ya hizo algo y lo ha hecho bien y lo está replicando y está saliendo adelante. Guido, para reforzar esa idea, ¿cuáles crees que son? Danos 5 ventajas de comprar una franquicia. Perfecto. Número uno, es un negocio ya probado. A diferencia de cuando uno empieza un emprendimiento desde cero, realmente es complicado. Hay personas que tratan de el emprendimiento como la única opción, es decir, emprendimiento desde cero. El emprendimiento desde cero no es para todos. No todos tienen el perfil de llegar a ser empresarios exitosos desde cero. Hay pocos que lo logran. Las estadísticas mencionan que el 75% de los emprendimientos
habrán cerrado al segundo año. Entonces, pese a que se habla de que Ecuador es uno de los países pioneros en el tema del emprendimiento, lo cual es verdad, lo cual es muy bueno, pero los resultados son esos. El 75% de esos emprendimientos habrán cerrado al segundo año. Justamente, ¿por qué sucede esto? Porque ese emprendedor desconoce de muchos temas que se necesitan en el negocio. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un ingeniero de sistemas que sale de una organización grande y quiere emprender. Lo primero que va a pensar es que él va a poder tener un negocio de desarrollo de sistemas, por ejemplo, porque manejó esa área de sistemas en la empresa. Pero sale afuera y se da cuenta de que necesita no solamente el conocimiento técnico de sistemas, necesita saber de ventas, de administración, de finanzas, de recursos humanos, de gestión, de manejo del negocio en sí. Ahí es donde fracasa. Entonces, justamente poco a poco va adquiriendo experiencia luego para ser exitoso. Entonces, por eso son esas estadísticas. 75% de los emprendimientos habrán cerrado al segundo año. Es lamentable eso. Entonces, número uno, la ventaja de la franquicia ya es un negocio probado. Número dos, van a tener asistencia técnica constante. El franquiciador tiene que haber desarrollado justamente esa asistencia técnica para apoyarle al franquiciado. Número tres, capacitación documentada en manuales de operación. Justamente cuando nosotros creamos una franquicia, nos enfocamos en que la franquicia debe tener manuales de operación en donde se detalle paso a paso cómo se maneja el negocio. Número cuatro, puede ser el tema de el producto ya está probado en el mercado. Por lo tanto, en el momento que ya entras con nuevos locales, el producto ya está probado. Y finalmente va a tener la acogida de la clientela porque ya sabe qué tipo de producto es, con qué condiciones higiénicas, con qué imagen se maneja. A diferencia de que, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento, tengo que recién definir todos esos elementos. Tengo que definir la imagen, a quién compro, a quién vendo, cómo manejo el inventario. Todo eso es justamente conocimiento de cómo se maneja el negocio. Entonces, estos son los 5 elementos que tú me decías que permiten justamente que el esquema de franquicia funcione adecuadamente. Entonces, principalmente el esquema de franquicia funciona porque es un método de expansión empresarial mediante el cual el dueño de la marca permite al franquiciado el desarrollo con el conocimiento de ambos prácticamente. El primero que ya desarrolló el negocio y el segundo que está trabajando para conseguir eso. Ahora, una pregunta que me hacen. Si bien es cierto, existen franquicias, tengo la disponibilidad del dinero, quiero invertir y todo. Igual, al comprar, digamos tú, como nos mencionaste, Dicensa, o quiero comprar Farmacias Cruz Azul, o quiero comprar alguna de estas franquicias, igual me supongo que estas marcas que ya están probadas deben tener, como cuando uno ingresa un currículum, ¿no? Una hoja de vida. Yo quiero ser franquiciado, ¿me deben calificar como franquiciado? Así es. Sí, justamente el proceso inicial para tener información inicialmente es que te hace llenar un formulario de solicitud de franquicia, en donde justamente se define, se le trata de hacer saber al dueño de la marca quién es uno. O sea, primeramente, qué capacidad económica tiene. Si tiene conocimientos o no sobre el tema de franquicias, qué actividades ha realizado. Entonces, la franquicia es un proceso en donde tienen que aprobarle a uno, uno tiene que calificar para ver si cumple con el perfil adecuado para entrar en el tema de la franquicia. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, hay una especie de proceso de calificación para ver si la persona que va a adquirir la franquicia cumple con el perfil adecuado, lo cual es positivo para ambas partes. Porque el hecho de entrar a una franquicia y luego darse cuenta la persona que adquirió la franquicia que realmente no es lo que le gusta, porque tiene que controlar el negocio de los 7 días de la semana, y si es restaurante es mucho más complicado porque tiene que saber de procesos de cocina, de manejo de inventario, y si él estaba acostumbrado a un horario laboral
de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces va a haber problemas en el manejo de la franquicia. Entonces todo eso hay que ir analizando para ver si la persona va a ser exitosa con la franquicia. Perfecto, entonces hemos topado el tema de que yo tengo la inversión y quiero hacer una franquicia. Ahora al revés, yo tengo un negocio que ha sido exitoso, digamos que tengo 3 locales míos, ¿no? 3 locales dependiendo en el sector que sea. Y quiero hacer una franquicia, he pensado mucho, no, quiero expandir mi negocio, pero no tengo el capital. Quiero hacer una franquicia. ¿Cómo tú propones o cuáles son los primeros pasos que una empresa debe hacer para visionar si puede ser franquicia? Perfecto. Justamente lo que hemos hablado hasta ahora ha sido el proceso para adquirir una franquicia. Ya, la pregunta que tú me haces me parece muy interesante porque justamente ahí ya vamos a entrar a que los empresarios ecuatorianos pueden crear sus franquicias. Y ahí tu pregunta. Entonces, primeramente, lo que debemos hacer es seleccionar esos negocios exitosos que ya tengan varios años de funcionamiento y preferentemente más de 2 locales. Eso hace que tengan el conocimiento necesario para poder franquiciar. Entonces, eh, partiendo de que ya tenemos ese negocio identificado con varios años de funcionamiento y varios locales, lo primero que hacemos es analizar el tema de la marca. ¿Cuál es el nombre del establecimiento? Tiene que haber una marca registrada de por medio. Como uno de los elementos de la franquicia es tener una marca registrada. Número dos, ahí entramos nosotros de un proceso, justamente como Ecuafranquicias, ese es un servicio que nosotros damos de creación de franquicias. Entonces, básicamente, nos centramos en 4 elementos. Número 1, una franquicia requiere de manuales de operación, en donde se detalle paso a paso cada una de las actividades del manejo del negocio. Se complementa con el tema de capacitación y supervisión, lo cual igual deben estar definidos en esos manuales de operación. Número 2, el tema económico-financiero. Habíamos mencionado que la franquicia cobrará derecho de entrada, regalías y fondo de publicidad. Para definir estos valores adecuadamente, es necesario hacer un estudio económico-financiero del negocio para definir adecuadamente estos valores de la franquicia. Estudio económico-financiero que analice inversión requerida para el montaje local, ventas estimadas, gastos estimados, rentabilidad, índices financieros. Esos son los elementos que nosotros analizamos para definir los valores de franquicia, tanto derecho de entrada, regalías y fondo de publicidad. El tercer elemento, el que debemos trabajar, en el tema legal, tomando en cuenta que dijimos que la marca tiene que estar registrada o en proceso de registro. Entonces establecemos un contrato, elaboramos un contrato de franquicia con el conjunto de cláusulas de obligaciones y responsabilidades para cada una de las partes. Cláusulas de los valores que va a pagar el franquiciado al franquiciante, cláusulas de confidencialidad, cláusulas de no competencia, un conjunto de cláusulas que protegen al sistema de franquicia y a la marca en sí. Y finalmente, como cuarto elemento, tenemos el tema de la promoción de la franquicia para búsqueda de franquiciados. Justamente aquí nosotros tenemos varios métodos, tenemos página web, redes sociales, blog y principalmente una base de datos de interesados en franquicias que lo que hace es en el momento que ya lanzamos una franquicia, tenemos la acogida adecuada porque justamente sabemos cuáles personas están buscando franquicias. Entonces, en resumen, 4 elementos. Manuales de operación, análisis económico-financiero para determinar los valores de la franquicia, contrato de franquicia para determinar los valores de la franquicia y promoción de la franquicia para búsqueda de franquiciados. Esos son los pasos que hay que dar para crear una franquicia exitosamente. Perfecto, entonces estamos hablando, Guido, de que realmente el Ecuador, si no se ha
ampliado el tema de negocios o de compras de franquicias o creación de franquicias es por el desconocimiento del tema. Entendemos que una franquicia es un negocio probado y que, si bien es cierto, usted puede adquirir una franquicia, también tiene que pensar en que si su negocio es exitoso, tiene más de 2 locales y hasta varios años en el mercado, usted también puede realizar este proceso y lograr franquiciar y tener otro ingreso. Eso tal vez es el espectro general de lo que hemos hablado hasta ahora, Guido. Así es. Y justamente hay que aclarar que entrar en el tema de franquicias es un proceso diferente al de ofrecer el producto o servicio. Es decir, si tenemos una heladería, una cosa es vender helados, otra cosa es vender heladerías. Entonces, son dos procesos diferentes, dos perfiles diferentes de usuarios que necesitan procesos diferentes. Para manejar el negocio necesito justamente los procesos para ese negocio, pero como franquicia necesito procesos como franquiciador. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay mucho potencial en nuestro país. No solo se franquician la comida rápida, hay 70 sectores que en el mundo han entrado en el tema de franquicias con mucha potencialidad. Y debemos justamente conocer más sobre franquicias para tratar de que hayan más franquicias ecuatorianas exitosas. Perfecto, y estamos hablando también, no sé si me puede confirmar, Guido, que además de eso, si ya está registrada una franquicia aquí en el país y el negocio es exitoso, también podemos hacerla internacional. Claro, por supuesto, justamente esa es la tercera etapa. Te había dicho que las franquicias en Ecuador básicamente han sido de 3 etapas. La primera, las franquicias extranjeras llegan a nuestro país. La segunda etapa, el desarrollo de franquicias locales. Y la tercera etapa justamente es la exportación de franquicias, en donde... Entonces, como tú estabas explicando, nosotros podemos lograr que en el Ecuador, además de vender franquicias, podamos exportarlas. Esa es la visión. Sí, sí, como te decía, hay mucho por hacer en ese sector. Hay pocas empresas que están trabajando eso, en esa área, pero hay mucha potencialidad, porque imagínate, Ecuador, un país que tiene muchas características positivas, como por ejemplo estar ubicado en la mitad del mundo, economía dolarizada, con elementos como el mejor cacao del mundo, el mejor guineo del mundo, el mejor café, las mejores flores. Entonces, también debemos empezar a trabajar en que tengamos más franquicias en el exterior. Entonces, hay Perfecto, mucho por hacer. Guido. Guido, me parece espectacular. Para cerrar esta entrevista y para que todos los que nos ven y nos escuchan aquí en nuestro programa En Esencia, ¿cómo podríamos cerrar? ¿Cómo podemos concluir esta entrevista? ¿En qué es una franquicia? ¿Cómo perderle el miedo? ¿Y cómo lograr de que nuestro Ecuador sea un país franquiciano? Perfecto. Entonces, como decía, la franquicia es duplicar el negocio exitoso. Existen muchos negocios ecuatorianos exitosos y debemos trabajar en eso, como una alternativa incluso de no solamente beneficio para el dueño de la marca, sino para el país en general, porque es un mecanismo de generación de fuentes de empleo y de dinamización de la economía. Y sobre todo en esta etapa de crisis en la que estamos viviendo, justamente para solucionar la crisis, le escuchaba a la presidenta de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, que decía, la alternativa es incrementar la producción, pero mi complemento ahí es, incrementamos la producción, pero con el modelo de franquicias va a permitir que esos productos sean vendidos en nuevos territorios, en nuevos locales, con el cual justamente esa producción que habla esta señora pueda realmente ser, pueda llegar al consumidor final. Entonces, con el tema de franquicias hay enormes oportunidades. La gente tiene que entender las ventajas del sistema de franquicia y prepararse para franquiciar adecuadamente. Justamente analizando los 4 elementos que decía, una franquicia sólida, estructurada adecuadamente, debe tener manuales de operación, debe tener la parte financiera definida, la parte legal, la parte promocional y de esa manera empezar un proceso de expansión de muchas de esta marca. Y como decía, hay muchas oportunidades de negocios exitosos en Ecuador.
Perfecto, Guido. Y bueno, estamos cerrando la entrevista con Guido Santillán. Él es el presidente de la Asociación de Franquicias, Ecuafranquicias en Ecuador. Por favor, si nos puedes dejar todos tus datos para que todos los que nos ven y nos escuchan ahora en los estudios de En Esencia puedan contactarse contigo para ver si pueden comprar franquicias, para conocer más del tema de franquicias. Si nos puedes dejar todos tus datos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Solamente una puntualización. Eh, Ecuafranquicias es la empresa consultora que nosotros tenemos. La asociación es, la Asociación Ecuatoriana de Franquicias es AEFRAN. Entonces, como Ecofranquicias nos pueden ubicar en www.ecuafranquicias.com, correo electrónico info@ecuafranquicias.com, y con gusto podemos apoyarles justamente en darles información de las ventajas y de si está o no ya preparado para poder franquiciar los negocios, que justamente en eso debemos trabajar. Muchísimas gracias, Guido, por todo tu expertise, por esta entrevista. Y claro, a todos los que nos ven y nos escuchan, hoy en los estudios de En Esencia hemos hablado con el ingeniero Guido Santillán. Él es presidente de la Asociación de Franquicias Ecuatorianas y claro, es parte de Ecuafranquicias. Las franquicias son negocios probados, no le tenga miedo, tal vez usted tiene esa inversión para comprar lo que más le guste, tal vez de esa marca, y usted tanto compra, puede ser que esté siendo franquiciada. Y tal vez si usted tiene un negocio y quiere expandir su negocio, hacer la franquicia es una oportunidad. Muchísimas gracias, Guido. Gracias a ti, Karina, estoy a la orden. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan hoy en los estudios de En Esencia. Que tengan un excelente día y mañana regresamos con consejos de cómo ampliar tu negocio y hacerlo más productivo. Una buena tarde.